Reconforta y tranquiliza el pensar que el hombre es solo una invención reciente, una figura que no tiene ni 2 siglos, un simple pliegue de nuestro saber, y que desaparecerá en cuanto éste encuentre una forma nueva. Michel Foucault, Las palabras y las cosas, prefacio. Michel Foucault. Foucault nace en Poitiers, una ciudad provinciana del interior de Francia, el 15 de octubre de 1926. Es el segundo hijo de una familia de 3 hijos. Su papá era un prestigioso cirujano y se llamaba Paul Michel Foucault. Incluso en los registros parroquiales y en los documentos cívicos, Foucault aparece como Paul Foucault, que es el nombre que había elegido su papá, pero luego él optó por Michel, que era el nombre no oficial que había elegido su mamá. Durante su infancia y juventud, Foucault fue un excelente estudiante, pero desde su ingreso a la adolescencia sufrió profundas crisis personales, cambió frecuentemente de colegios y llegó a pensar seriamente en suicidarse. En ese momento los padres deciden que Foucault debe concurrir a un psiquiatra donde tiene que de alguna manera analizar las causas de su angustia y donde él comenta por primera vez sus inclinaciones homosexuales, que dentro de la psiquiatría del momento era como un causal importante de infelicidad. Y Foucault entiende, y de alguna manera, o le hacen entender a él, primeramente cuando era joven, que la homosexualidad es causa de infelicidad. Y él se siente ya condenado, de una manera pesimista, bueno, una vida atormentada. Al terminar sus estudios secundarios, Foucault ingresó en la Escuela Normal Superior de París. Durante ese periodo, sus pozos depresivos le obligaron a recurrir a una asistencia psiquiátrica rigurosa. A través de esta asistencia psiquiátrica, él logra ir recomponiendo su personalidad, empieza a demostrar una gran brillantez en sus estudios filosóficos y psicológicos y alcanza la doble licenciatura, la licenciatura en psicología y la licenciatura en filosofía. Foucault obtuvo su licenciatura en filosofía en 1948 y en psicología en 1950. En 1952 obtuvo además un diploma en psicopatología. Su tesis, Enfermedad mental y personalidad, fue publicada en 1954 y tuvo una buena recepción en los ambientes académicos. Con ese antecedente, Foucault consiguió una cátedra en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Pasó luego por las universidades de Varsovia y Hamburgo y retornó a Francia en 1960, asumiendo la dirección del Departamento de Filosofía en la Universidad de Clermont-Ferrand. En 1961, Foucault conoció a Daniel Defer, un estudiante que pronto se convertiría en el amor de su vida. Ese mismo año, publicó uno de sus libros más importantes, Historia de la locura en la época clásica, que presentó como tesis de doctorado. Creo que la primera obra fuerte de Foucault es la historia de la locura en la época clásica. Esa es su tesis de doctorado, esa es un poco la entrada de Foucault en un mundo apadrinado por gente importante, la filosofía como Canguilhem, Hippolyte Dumézil, son nombres importantes dentro de la cultura francesa de la época y más allá también. Foucault sostiene que en el Renacimiento
hay una percepción más fina de la figura del loco, incluso con todo lo que la figura evoca. Es una figura muy potente, la figura del loco, sobre el final de la Edad Media y en el Renacimiento. Por ejemplo, es una figura que evoca temor, seducción, fascinación. Es el portador de un saber y de un logos que proviene del más allá. La época del Gran Encierro pierde esa sensibilidad en torno a la locura, porque el loco queda invisibilizado en una masa compacta, en una masa de sujetos heterogéneos encerrados en lo que constituye el Hospital General, un lugar bastante simbólico por otra parte, porque es el espacio que ocuparan los viejos leprosarios, lugares durante mucho tiempo inhabitados, como signos de que por allí pasó la enfermedad, de que por allí pasó el mal. Este Hospital General pasa a ser el hábitat de esta masa indiferenciada que alberga una enorme cantidad de sujetos que de algún modo transgreden lo que Foucault llama el buen orden burgués. La historia de la locura abrió el primer período de la obra de Foucault, al que también pertenecieron, entre otros escritos, los libros El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas y La arqueología del saber. Este primer período, que se extendió entre 1961 y 1968, fue designado por el propio Foucault como etapa arqueológica. Cuando él termina de publicar su obra de Historia de la locura, en la época clásica, un autor, un epistemólogo francés, Michel Serret, le hace una reseña muy cálida, recomendando mucho su obra y demás, y él, este epistemólogo, Serret, pone que la obra de Foucault se puede inscribir dentro de una especie de arqueología de la psiquiatría. Y Foucault lee ese comentario y le gustó la expresión, ¿no?, de arqueología de la psiquiatría. Y él después se apropia de este término y lo va a usar como subtítulo de su obra siguiente, Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, y como título de otras obras importantes de él, como la arqueología del saber o Historia de la clínica, una arqueología de la mirada clínica, ¿no? Y en realidad la tarea de un arqueólogo es excavar capas. Lo que hace es precisamente una tarea de excavación, de excavar las capas superpuestas que han ido configurando una determinada espesura discursiva, hasta que un determinado objeto en cuestión, un objeto recortado de análisis, por ejemplo, la locura, que es una de sus preocupaciones en un texto clásico de este periodo arqueológico, que es la historia de la locura en la época clásica, ver en esa tarea de excavación cuáles han sido las distintas configuraciones históricas, epocales, construidas históricamente de un determinado objeto, la locura, hasta que este objeto alcance un estatuto científico. El segundo libro, dentro de los importantes de él, es El nacimiento de la clínica. Luego, de esa misma época, viene el libro que es la bomba, así, el que lo hace hacer realmente Michel Foucault, Las palabras y las cosas. ¿Y por qué? No solamente por el valor implícito que tiene el libro en sí mismo, sino porque Sartre, que todavía vivía, y era bastante mayor, pero vivía, y en ese momento era el pope de la cultura occidental, se permitió criticarlo el libro. Con esa crítica le hizo el favor más grande que deben haberle hecho en la vida a Foucault, porque si un personaje de la envergadura de Sartre
dice cosas sobre este jovencito que está escribiendo y bueno, algo hay en este jovencito, si no Sartre no se ocuparía de él, ni siquiera para criticarlo. Lo que hace Foucault allí es tomar periodos históricos del Renacimiento, del siglo XVII, hasta el siglo XIX, o sea, no es un tema contemporáneo, son temas de cómo se construyeron los saberes eruditos, fundamentalmente el que analiza cómo se constituyó el estudio de la vida o la biología, el estudio del lenguaje o la lingüística y la economía política, el trabajo. Trabajo, lenguaje y vida, estos tres fases de la producción cultural, él analiza sus paralelismos y cómo se construyeron en una época sobre la base de las mismas reglas de construcción. Este es un tema que lo trató de modo muy brillante, muy original, y que al mismo tiempo, como pasa muchas veces con las obras de Foucault, tratando un tema antiguo, un tema de otra época, lo hace de tal modo que es muy fresco respecto de las preguntas que se hacen en la actualidad. En Las palabras y las cosas, él estudia nada menos que el surgimiento de las ciencias sociales. Las ciencias sociales son unas ciencias muy nuevas, al lado de la ciencia en general, o las ciencias naturales en general, y él estudia ahí cómo, a partir de prácticas sociales y de discursos, se pueden generar nuevos dominios del saber, como por ejemplo el caso de las prácticas sociales. Foucault es un hombre que parece un historiador. Él trabaja un archivo de un puerto, de una aduana o de una estadística de epidemias. Entonces, analiza instituciones. Y al analizar instituciones, reglas y normas sociales, también analiza los cambios y las transformaciones que estas reglas y normas causan en los individuos. Es decir, cómo nosotros, la gente que vive en la sociedad, no vivimos en forma animal, desnudos y espontánea, sino que vivimos culturalizados. Y esta cultura tiene que ver con ciertas normas institucionales contra las cuales nosotros podemos reaccionar, modificándolas, deformándolas, etc. Pero nuestras individualidades están constituidas por formas culturales que tienen que ver con modos de conocimiento, modos de imaginación, hasta producción de discursos, formas de imagen, etc. Todo esto incide en el individuo, pero siempre de modo histórico. Si nosotros queremos saber cómo fue la gente en una determinada época, tenemos que hacer un estudio histórico. Y entonces Foucault dice, no solamente hay que dudar de nuestros conocimientos y nuestros conocimientos empíricos, sino que sobre todo la duda debe estar sobre el sujeto de conocimiento. Por eso Foucault en realidad nunca va a ser defensor de ninguna causa. Incluso él, en su condición de filósofo y de pensador, nunca uno lo va a encontrar en ningún libro diciendo esto que yo digo es verdadero, esto que yo digo es cierto. Después de Las palabras y las cosas, como él vio qué incomprendido que era por la gente que lo leía, justamente cuando él leía las críticas, veía que no le comprendían lo que él había querido expresar, entonces escribió un libro que es prácticamente el único libro metodológico de Foucault, que es La arqueología del saber, en donde él da cuenta de qué método utilizó en los 3 libros anteriores, el tercero de los cuales fue tan criticado. Michel Foucault. A partir de 1969 y hasta principios de los 80, se desplegó la segunda etapa del pensamiento de Foucault, que se conoció como genealógica. Si en las obras del primer período el problema de las verdades se encontraba en primer término, ahora la reflexión sobre el poder pasó a ser lo prioritario. Este período coincidió con su nombramiento al frente de la Cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Collège de France. A esta etapa genealógica pertenecieron, entre numerosos escritos, los libros ¿Qué es un autor?, El orden del discurso, Vigilar y castigar y La voluntad de saber,
Primera parte, este último, de una historia de la sexualidad. El segundo período, para el cual habrá que ubicar algunas cuestiones históricas de la propia historia de Foucault y de Foucault en relación a ciertos acontecimientos históricos, como por ejemplo el Mayo francés, como por ejemplo la formación con otros intelectuales de un grupo de seguimiento de las prisiones. Allí por los años 70 podría ubicarse el segundo período, que es el período genealógico, donde Foucault se problematiza las relaciones de poder, los sujetos en relación a las cuestiones de poder, a cómo los sujetos actúan sobre otros sujetos, configurando relaciones de poder. Vigilar y castigar es el estudio que él hizo del poder, y lo hizo desde las prisiones. Esto sí habría que aclararlo, porque uno puede llamarle la atención. ¿Cómo? Está hablando, él dice que habla del poder entre seres libres, y va a la prisión. Claro, lo que pasa es que aún en la prisión, el encerrado, el que está privado de circular, no está privado de pedir, por ejemplo, por sus derechos humanos. No hay quien le prohíba hacer una huelga de hambre si quiere hacer una resistencia, o tratar de suicidarse si quiere hacerlo, o llamar a su abogado para que se haga otro juicio. Entonces, ¿pero qué pasa? En la cárcel el poder se ve sin anestesia, o sea, se ve mucho más claramente que en la sociedad. A Foucault siempre le interesó las relaciones entre las expresiones humanas y su función de autoridad. Nosotros creemos en algo, en una ley, en un poder, reaccionamos contra eso, pero esto se expresa no en la fuerza bruta, nos pone una ametralladora en la cabeza. Es decir, nosotros, si no cruzamos un semáforo rojo, es porque no solo porque hay un cana en la esquina, sino porque tenemos interiorizado el cana. Esa es la ley. Siempre las relaciones entre autoridad y verdad, entre saber y poder, no se puede dar en forma independiente. La reflexión de Foucault sobre el poder lo condujo a pensar la modernidad como el intento de constituir una sociedad disciplinaria mediante tecnologías de control y constitución de identidades. El poder no apareció entonces como una mera fuerza de represión, sino también como posibilidad de realización. Además, la imagen de las tramas de poder que atraviesan toda la sociedad abrió la perspectiva de las micropolíticas. Él propone militancias microfísicas o micropolíticas. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Una salida individual? No, de ninguna manera. No propone nunca salidas individuales, siempre las salidas son comunitarias, son sociales, pero no desde una ideología que un grupo decidió que es verdadera y trata de imponérsela al resto, sino desde las necesidades que surgen desde las prácticas mismas sociales. Si tenemos problemas concretos que solucionar, no vayamos a los partidos tradicionales y a todo ese sistema de corrupción en el que ya prácticamente es tan difícil encontrar algo puro. Vayamos a ver cómo nosotros mismos podemos solucionar los problemas, encontrando sí otras personas que luchen con nosotros y llevando adelante una militancia que sobre todo nunca tiene que enamorarse del poder. Porque por más revulsivo que sea un militante, por más revolucionario que sea un militante, cuando se enamora del poder, se monta a la estructura del poder que antes estaba peleando. Aunque sea con otro discurso, pero se monta, es decir, deja ya de ser el que está haciéndole resistencia. Esa es la palabra, el que está haciéndole resistencia al poder. Un ejemplo de micropolítica fue constituido por la militancia del propio Foucault, a partir de 1969, en el Grupo de Información sobre las Prisiones. Lo interesante de Foucault es que él no se pone en el lugar de un intelectual que habla de un tema que tiene que ver con lo político y lo social desde el lugar del sabio, del que sabe, o del notable, o del experto,
sino que él se pone al servicio de los frentes de resistencia intracarcelarios llevados a cabo por los prisioneros que denuncian el régimen carcelario francés como un portavoz de sus propias luchas. Esto no implica como un espejo, un simple reflejo, pero está al servicio de las luchas que ya se están llevando, no como un guía intelectual, no como vanguardia, ni como experto, sino como un hombre que participa de las luchas que están llevando otros al servicio de otros, como un subcomandante Marcos. A principios de los años 80, Foucault inició la tercera etapa de su vida filosófica, el período llamado ético. A esta etapa pertenecerán el segundo y tercer volúmenes de su Historia de la Sexualidad, titulados El uso de los placeres y El cuidado o la inquietud de sí. Para entonces, ya había contraído una enfermedad de la que se sabía poco, el SIDA. El último periodo, que es cuando ella se da cuenta que le queda poca vida y no sabe por qué, o sea, bueno, cualquiera tiene mucha angustia ante su muerte, tanto más cuando no sabemos ni siquiera qué enfermedad tenemos, puesto que no se sabía de qué se trataba al principio de los 80, lo que era su dolencia. Entonces ahí él empieza a reflexionar sobre la ética, pero una ética muy especial, una ética que tiene como característica ser una relación con uno mismo. Cosa que puede confundir, porque uno dice, pero ¿cómo relación con uno mismo? Se supone que ética es relación con el otro. Sí, pero ¿qué tal? ¿Mi relación con el otro dependerá o no dependerá de cómo es mi relación conmigo misma? Entonces, justamente, una ética es cómo, como sujeto de una época determinada, cómo me constituyo como sujeto ético. Siempre en Foucault es más fuerte su aspecto crítico que su aspecto constructivo. De hecho, Foucault dice que él no tiene nada para proponer y que su filosofía es solamente una caja de herramientas para que cualquier filósofo, cualquier persona se sirva de una pinza o se sirva de algún tipo, para hacer un cortocircuito o para hacer algún tipo de guerra, porque su servicio es servicio para, de alguna manera, para destruir o para derribar o para la guerra. Pero no es un servicio para construir algo en especial. El trabajo del filósofo es un trabajo en la historia. No es exactamente el trabajo del historiador porque cruza el trabajo del historiador con problemas de tipo filosófico. A Foucault le interesa el tema de la verdad, le interesa el tema de la relación entre la verdad y el poder, le interesa el tema de la subjetividad, por ejemplo, pero siempre en trabajos históricos. Michel Foucault falleció, víctima de SIDA, en París, en junio de 1984. Sus escritos han tenido un enorme impacto sobre la filosofía y las ciencias sociales. Sus críticas de las instituciones sociales, tales como la psiquiatría, la medicina y el sistema penal, así como sus ideas sobre la sexualidad, el poder y el saber, han sido ampliamente discutidas y aplicadas.